Hola, mi nombre es Delfina Selaski, soy médica y muy curiosa. Te doy la bienvenida a este espacio donde comparto con gente que ya lo investigó, ya lo experimentó, ya lo vivió y te viene a contar la precisa sobre cómo vivir más y mejor. Hola a todos, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es nutricionista, graduada de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en nutrigenética y actualmente está encargada del área de nutrición en una clínica de nutrigenómica. Es docente de un montón de cursos y formaciones de posgrado para médicos y para otros nutricionistas y es una persona sumamente curiosa. Yo creo que eso es lo que hace que un profesional de la salud sea alguien interesante de escuchar y alguien interesante para consultar y para compartir ideas también entre colegas. Es esa curiosidad por siempre estar abierto a algo nuevo y a cambiar el discurso con nuestros pacientes. Con nosotros hoy está Cecilia Ponce desde Argentina. Hola, Ceci. Hola Delphi, bueno, gracias por invitarme y por estas palabras, qué lindo. Un placer para mí estar con vos, que te admiro como profesional y es lo mismo como uno de los referentes en esta búsqueda del bienestar, ¿no es cierto? Ceci, vos fuiste, cuando yo abrí mi plataforma online, fuiste una de mis primeras entrevistadas, así que te tengo en un lugar especial Qué del corazón. lindo, Sí, qué de los lindo, qué primeros que se lindo. animó a, no sé qué es eso, pero yo me lanzo, Vamos. ¿verdad? Ceci, Así que cuando gracias. hablamos, cuando hablamos de nutrigenética, es algo que está muy, muy implicado en lo que es la longevidad y lo que es Ujú. sostener la calidad de vida a medida que nos vamos haciendo mayores, porque en realidad lo que nos deteriora es aquello a lo que nuestros genes se exponen, porque en realidad nosotros estamos diseñados para no vivir tantos años. ¿Y qué vos ves de repente entre tus pacientes que podrían ser hábitos que van deteriorando esa posibilidad de una longevidad celular, esa exposición de los genes en el día a día que podrían ir en deterioro de una longevidad saludable? Bueno, tocaste un montón de temas que son hermosos, ¿no? Para explicar, para que los pacientes entiendan, para que el público en general entiendan. Y son temas como bien dijiste, la nutrigenética, la nutrigenómica, que son áreas de la medicina que hoy se están pudiendo evaluar cada vez más y que se tienen más en cuenta dentro del área de la nutrición. Cuando yo me recibí hace 20 años atrás, de esto no se hablaba nada, lo que uno aprendía y podía llegar hasta ser evaluado de tal manera es por tratar patologías con alimentación, o sea, una dieta para cada patología. Y hoy sabemos que la alimentación tiene mucho más que ver con conteo de calorías, con conteo de macronutrientes, con la cantidad de sodio que le estamos dando a un paciente, sino que tiene que ver con información que le estamos brindando a nuestro cuerpo. Los alimentos están cargados de sustancias y de componentes que van a actuar de manera de señalizar, de dar información y hacer que ciertos genes dialoguen entre sí, que es como siempre nosotros hablamos, hacer que ciertas rutas metabólicas se activen, hacer que se modifiquen ciertos genes, la expresión de ciertos genes. Hoy sabemos que con la alimentación podemos lograr mucho y podemos actuar de esta manera, ¿no? Más que nada generando unas vías metabólicas de reparación para que podamos sanar más rápidamente o podamos disminuir procesos de envejecimiento celular, que es lo que uno busca cuando quiere tratar a un paciente. Dentro de esto, la nutrigenética y la nutrigenómica, que son dos ramas de esta ciencia, se dedican a diferentes cosas. Una cosa es la nutrigenética, que es estudiar el ADN del paciente, ¿no? Es evaluar la bioindividualidad de cada uno de nosotros. Y es mirar ciertos pedacitos de genes importantes, por ejemplo, en el metabolismo de las grasas, en el metabolismo de los carbohidratos, en el metabolismo o en la síntesis de generar ciertas enzimas antioxidantes o en transportadores de vitaminas o de minerales. Y hoy poder ver eso que define al paciente, su bioindividualidad, o sea, que tengo una predisposición genética a tener un colesterol quizás LDL más elevado o triglicéridos más elevados, o no sintetizar enzimas antioxidantes de forma adecuada, o quizás tener una disminución en la capacidad funcional de ciertas enzimas digestivas como son la lactasa o como puede llegar a ser una sensibilidad al gluten, y poder saber que ese paciente es así genómicamente. Mi objetivo va a ser adaptar la alimentación, el estilo de vida
a esa genómica del paciente. Y eso es lo que vos decías al principio, ¿no? Vemos que mucha de esta genética que viene de base del paciente quizás no tuvo la capacidad de adaptarse a los medios, al medio ambiente en el cual hoy vivimos, ¿no? A los cambios que ha traído la industria, a nuestra alimentación, a los procesos que ha sufrido nuestros alimentos, que hoy más que alimentos comemos productos. Entonces, mucho de nuestro estilo de vida modernizado va en contra de esa genética predisponente nuestra que nos ha forjado como especie. Y ahí es cuando se empieza a hacer la disrupción en todo este sistema. Hay gente que tiene también a veces como una predisposición endémica, una huella digital endémica. Yo tengo pacientes que por ahí tienen un origen asiático y se llevan mucho mejor con una alimentación vegetariana, por ahí pueden no comer siquiera carne roja, nunca me desarrollan una anemia. Y tengo pacientes que vienen de un trasfondo genético más europeo, por ejemplo, y son mucho más susceptibles a no tener esa fuente de hierro del bovino, de la carne, ¿verdad? Y eso fue para mí uno de los primeros hallazgos que yo tuve respecto a la nutrigenética. Y también Ujú. pacientes que por ahí son inmigrantes de primera generación y están viviendo en un ambiente tal vez subtropical como es el que yo vivo, y eso genera alteraciones de microbiota y cambios adaptativos, desde alergias cutáneas hasta cuestiones anímicas. Ves como que es producto de una alimentación que no es compatible con la esencia genómica de esa persona. Y a veces, en el afán de querer adaptarnos a lo que está pasando en nuestro entorno en el que vivimos, tomamos, adherimos, adosamos costumbres a nuestros hábitos que no van con nuestra genética. ¿Solés ver hábitos que son parte como de una cultura masiva que en líneas generales no van con los genes de los pacientes? ¿Cuáles son esos detalles que en el día a día podés ver en tus pacientes que decís, no sé si va tan acorde a específicamente una longevidad saludable? Ujú. Y eso es lo que hablamos cuando hablamos de la bioindividualidad, ¿no? ¿Por qué no funciona el mismo estilo de alimentación para todos? O sea, la misma dieta va a funcionar para todos por igual, porque por suerte somos diferentes y somos diferentes desde una base, y conocer esas diferencias está bueno para poder respetar y poder personalizar mucho más. Lo que hoy vemos que la mayoría, por lo menos de los pacientes en los cuales uno puede evaluar la genética del paciente, es un poco lo que te decía antes. Tenemos una genómica bastante paleolítica, no tan quizás adaptada a este sobreconsumo de carbohidratos que tenemos, sobreconsumo de azúcares. Muchos pacientes tienen polimorfismos en ciertos genes que van a actuar sobre esto, ¿no? La capacidad de adaptación al consumo, por ejemplo, de harinas, de refinados, de carbohidratos en sí, o esa predisposición a tener diabetes de tipo 2, que simplemente nos está hablando de que no estamos adaptados a la supremacía de harinas, azúcares y carbohidratos constantemente en el día que estamos consumiendo como población general y como cultura, como algo cultural que hemos tenido, y quizás también como algo que hemos aprendido hace ya muchos años de que era parte de lo saludable, y quizás hoy día podemos tener otra mirada quizás un poco más crítica a esa situación y decir, bueno, esto que me enseñaron a mí de comer cada 2 horas, de no bajar nunca los niveles de glucosa, de mantenernos siempre con una glucosa estable, comiendo cereales, comiendo barritas de cereal, tomando jugos, comiendo jugos de frutas a cada rato, como algo sanito. Y hoy podemos saber que esto va en contra de lo que nuestra genética está determinada para poder movernos sanamente en la vida. Esto va trayendo ciertos deterioros que son a nivel más celular y que hacen que uno tenga un envejecimiento más acelerado metabólicamente. Y son de las Eh, cosas clásicas. Me hiciste acordar de algo que la otra vez me dijo una paciente. Me dice, ¿por qué todo el mundo ahora le cae mal el trigo si vos lees la Biblia y comían pan? Y dije, sí, no es el mismo trigo. Esa es la Ahí diferencia. está. No se Y exponían al mismo grano. exacto, y antes estuvieron cosechando y estuvieron amasando, se estuvieron moviendo, y era un grano que estaba no tan refinado, desprovisto de todas sus fibras, desprovisto de todos sus minerales,
más allá de que genéticamente no era un grano tan manipulado como es el gluten, el trigo actualmente, que hoy tiene mucho más gluten que el que tenía hace tiempo. Y además ese grano de trigo que era molido artesanalmente con el esfuerzo físico que el cuerpo, que el ejercicio trae y con lo positivo que eso trae, sino que además lo dejaban fermentar con la propia levadura. Así que había una masa madre, una levadura madre que estaba neutralizando lectinas, neutralizando componentes negativos, entonces, que tampoco se comía 5 o 6 veces al día. Entonces, Exacto. el, esa panificación que quizás se podría ver en nuestra ancestralidad, no es lo que estamos acostumbrados hoy día, que compramos un pan de supermercado cargado de edulcorantes, de azúcar, de aditivos alimentarios, de conservantes para que dure, obviamente, y lo estamos consumiendo en desayuno, en almuerzo, en merienda y en cena, y entre comida alguna golosina más. Y todo ese escenario es el que hoy está jugando en contra de lo que estamos preparados genómicamente. Entonces ahí es donde se empieza a hacer la disrupción entre lo que es nuestras elecciones, y acá nos podemos meter en por qué hacemos esas elecciones, ¿no? ¿Por qué hoy llegamos a la necesidad de cargarnos de azúcares y harinas para satisfacer otras necesidades más dopaminérgicas y más de placer instantáneo que no podemos, bueno, conseguir o obtener de otros modos con el estilo de vida que tenemos? Este es más Existe, filosófico. sí, 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 claro, de buscar esa felicidad que no nos está dando de repente estar más al aire libre, dejar de Totalmente. estar tan encerrados en una oficina. A veces buscamos como ese, pasaba muchísimo en la guardia, eso es muy típico, de buscar este rush de Mm. dopamina y de, siempre yo me acuerdo de cuando era residente que tomamos, no sé si conoces esos cafés instantáneos que vienen como en un polo y se hacen un capuchino. Entonces vos flasheás Sí, que estás en un café fantástico tomándote tu cafecito cuando estás entre pacientes. Era una cuestión literalmente hedónica y del placer del momento, aunque era un totalmente. producto de porquería. O buscas esa gaseosa a las 3 de la mañana. O sea, siempre entender qué es lo que nos impulsa a tomar elecciones con los alimentos, si es un sentimiento, si es una necesidad energética. Si, para eso asesorarse con nutricionistas es demasiado importante, porque a veces tenemos deudas calóricas, deudas de macronutrientes, y hablando un poco de esto, del deber y del aportar, yo veo muchísimo respecto al ejercicio, veo mucho concepto colectivo de pensar en el cuerpo humano, en el metabolismo, como Ujú. una máquina que se maneja de manera algebraica, como calorías adentro, calorías afuera, comer para quemar. Y en términos de lo epigenético y de la longevidad saludable, esto no es un buen negocio para muchas personas. Incluso, Ceci, yo quisiera saber cuál es tu punto de vista respecto a si existe ejercicio que no es genéticamente compatible con ciertas personas. Exacto. Sabemos que el exceso de ejercicio va a traer una producción de radicales libres que va a ser negativo a largo plazo. Sabemos que envejecemos más rápidamente o nuestras células están en un escenario de deterioro cuando tenemos mucha inflamación, mucho estrés oxidativo, muchos radicales libres, picos de glucosa que hacen formación de sustancias negativas inflamatorias y una mala salud mitocondrial. Entonces, el sedentarismo puro nos va a traer esa falta de mitocondrias, de músculos realmente valiosos, que son los que tienen realmente muchas mitocondrias, que es los que nos van a permitir estar y tener una mejor calidad de vida. Pero al otro extremo, el hacer ejercicios de forma excesiva, como pueden ser algunos deportistas, va a tener la sobreexigencia también de una superproducción de radicales libres, que eso también va a tener generar deterioro en otros tejidos también. Por eso encontrar la actividad física va a ser primariamente también lo que podamos hacer, porque tenemos que empezar a hacernos tiempo, es parte de esas elecciones que tenemos que hacer para poder vivir con salud, pero el ejercicio de fuerza va a ser el primordial, ¿no? Es el que tenemos, más que nada las mujeres, tenemos quizás que no le damos tanta importancia y que es lo que más nos cuesta en el consultorio para poder lograr, ¿no? Que hagan ejercicio de fuerza, ejercicio que realmente genere mitocondrias, que sostenga, que nivele también hormonas, que genere una eh, combustión de glucosa constante, que ayude a modular esa glucemia y esa insulina. El ejercicio, cuando realmente es un ejercicio de fuerza, más allá de la caminata, más allá del aeróbico, que también es interesante que hagamos, pero
hoy tenemos que rescatar la necesidad de que nuestras pacientes y que nosotras entendamos que el ejercicio de fuerza es fundamental porque si no tenemos músculo no vamos a tener un buen envejecimiento celular. El sobreentrenamiento podría estar envejeciéndonos. Totalmente, totalmente por estos medios, ¿no? Por ese exceso de producción de químicos que son oxidantes para nuestros tejidos y de inflamación. Obviamente que se va a poder compensar si tengo una buena alimentación, si tengo después un buen reposo, un descanso, un nivel de cortisol adecuado, que esto nos hablarás bien vos, pero siempre un exceso de ejercicio va a ser un efecto negativo. A veces veo gente a mi alrededor entrenando, te comentan, veo el consumo hablaste mucho de nuestra alimentación de productos, ¿no? Y en el Exacto. gimnasio uno ve muchísimo eso, gente tomando preentrenos cargados de colorante y sucralosa, gente tomando batidos de proteína que también tal vez tienen un montón de sucralosa cuando podrían estar usando una fuente proteica totalmente natural. Hay cosas en las que la gente, o vos solés ver en consultorio gente que se automedica, por decirlo de alguna manera, con estas cosas. Existen alternativas mucho más genéticamente compatibles en el día a día. Es que yo creo que hoy día, al tener tanto acceso, ¿no? Hoy tenemos acceso en todos los medios, en las redes sociales, en la televisión, escuchamos todo el día, vemos una revista, todo lo que uno podría y debería tomar para estar bien, ¿no? Y creo que hoy el mercado de la suplementación nutricional se pone un poco con la mirada como es la polimedicación. Entonces, dejo quizás de poner una mirada negativa en lo que es tomar medicamentos, pero estoy cubriendo esa situación de que con cada sintomatología, con cada situación, tengo que tomar un suplemento. Y hoy los pacientes salen con el bolso con 30 suplementos. Y estamos un poco en lo mismo, no es la idea, no es la idea cambiar la visión de la polimedicación por una polisuplementación cuando realmente no hay una necesidad, no hay una indicación, cuando la elección es simplemente porque creo que me va a hacer bien, sean deportistas, sean mujeres que buscan estética, sean pacientes que buscan, hombres más que nada, el rendimiento cognitivo y la multifuncionalidad y el estar a 1000 las 24 horas. Y en este afán de quizás no quedarnos con el orden natural de las cosas, sino por desafiarnos a más, caemos en esto, en la multipoli suplementación. ¿Cuánto Ujú. de todo esto va a ser realmente positivo? Yo creo que ahí tenemos que, lo que siempre decimos, ¿no? Ir a profesionales que nos puedan hacer una buena evaluación metabólica, una buena evaluación bioquímica, qué es realmente lo que estoy necesitando, saber en qué momento de la vida estoy, con cuánto estrés emocional estoy cursando, cómo es mi descanso, cómo es mi alimentación. Si esos pilares uno los puede ir nivelando, la suplementación no va a ser tan necesaria como esto que te digo, ¿no? En no caer de nuevo en esa reducción de, bueno, entonces me suplemento con todo esto y ya está. Acá la base Claro. va a ser cómo duermo, cómo descanso, me río, tengo momentos de esparcimiento, tengo momentos realmente de alimentación que son nutritivos y que son saciógenos, o estoy picoteando durante el día o hago ayunos enormes y después cuando como cualquier cosa. Eso es lo que realmente nos va deteriorando y que va en contra de lo que estamos preparados y lo que tenemos que hacer. Y con respecto a esto que vos decías, lo vemos constantemente, sea en el gimnasio, sea en los ambientes que sea. Bueno, ahora si me tomo este preparado, ya está, tengo todo lo que tengo que tener y estoy perfecta. Y quizás ese preparado, bueno, es una proteína que le podríamos haber tenido de claras de huevo o simplemente de alguna proteína animal. Y además esa proteína está cargada de sucralosa, colorante, edulcorante, saborizante y un poquitito de alguna Sí, vitamina que es para, bueno, vendernos el producto como algo súper exitoso. saludable. Claro, claro. Entonces creo que tenemos que volver a ver, bueno, primero tener la conciencia de que nuestra salud tiene que estar en manos responsables, que nos sepan evaluar y que sepan ver todo el escenario donde estamos y en base a ahí empezar a trabajar qué es lo que nos está haciendo falta, qué es lo que tenemos que corregir, por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que ir trabajando para corregir todo eso y que no estemos necesitando constantemente productos, sean suplementos, sean productos de comerciales para, como comidas.
u otro tipo de productos. Y bueno, necesitar obviamente la medicina farmacológica lo menos posible, salvo en situaciones que realmente se requieren, ¿no? Creo que de eso estamos de acuerdo. Sí, y yo hace poco me hice un test, el Nutrigen. Estoy esperando, creo que hoy me llega el resultado, así que no sé nada. Pero Después lo hace vemos un tiempo juntas. atrás, sí, te contaré. Hace un tiempo atrás tuve una paciente que se hizo el Nutrigen y hablaba de todo este tema que mencionaste en un momento de las lectinas. Entonces, esta Ujú. persona es un test, para los que no lo conocen, es un test que te haces con una muestra en saliva, entonces te evalúa tu panel genético, lo contrasta con una base de datos genética y te va dando información sobre qué es lo genéticamente compatible con tu estilo de vida, desde ejercicio hasta exposición a frecuencias, hasta alimentos y un perfil de suplementación. Es bastante interesante. Y esta Ujú. paciente lo que había hecho era que como le salió el Nutrigen, tal cosa, y ella dijo, bueno, tengo que bajar mi carga de verduras crudas, dejó de comer ensaladas. O sea, comía Ok. verduras cocidas, dejó de comer ensaladas y me dijo, yo me siento mucho mejor. Y puede sonar un poco extremo cuando la escuchas, y yo dije, bueno, no todo el mundo por ahí se puede hacer un Nutrigen. Hay una manera en la que una persona en su día a día o en tu experiencia con pacientes puede darse cuenta que ciertos hábitos no son genéticamente compatibles con ellos, como por ejemplo en la digestión. Hay maneras Ujú. en las que nos podemos dar cuenta sin invertir en un test carísimo, ¿verdad? Exacto. Bueno, es evaluar síntomas, ¿no? Cuando no tenemos posibilidades, obviamente, de hacer estudios costosos, que hoy cada vez hay más y nos van a dar más información, pero es evaluar síntomas y creo que es autoconocernos, es nada más y nada menos que el trabajo de percibirnos, cómo duermo, cómo está mi digestión, me inflamo después de comer, tengo mala digestión porque tengo reflujo, me doy cuenta que termino de comer, estoy muy cansada, entonces que toda mi energía se agobia. Ahí nos puede dar, de alguna manera, lineamientos de qué es lo que está pasando. Vemos mucha intolerancia a la lactosa, vemos mucha intolerancia al gluten también, a la histamina. Hoy día, en los estudios genéticos que hacemos, podemos ver las fallas en ciertas enzimas que tienen que detoxificar la histamina de nuestro cuerpo y eso traer cierta sintomatología cuando estamos teniendo una alimentación alta en productos o en alimentos que tienen histidina en los mismos, ¿no? Y el acúmulo de histamina va a ser mayor y esto va a traer ciertos síntomas. ¿Qué síntomas? Por ejemplo, me pongo colorada después de comer, o que tengo rash cutáneo, o que tengo migrañas constantemente. Y si me pongo a relacionarlo quizás con algunos alimentos, pueden ser los quesos o fermentados, alimentos fermentados que son también más liberadores de histamina o por ejemplo frutilla, tomate o espinacas, la palta, que son sumamente sanos, pero quizás me doy cuenta que llevando esa dieta que estoy intentando llevar a cabo como una dieta sana, sin embargo estoy con síntomas. Entonces, creo que el conocerme y el cuestionarme cómo estoy nos van a dar las bases para saber por dónde dirigir la alimentación. ¿Cómo son? Es, tengo rinitis, tengo dermatitis, tengo migrañas a repetición, me inflamo después de comer, em, dolores articulares o musculares, no descanso correctamente. Nos puede dar ahí la mirada de qué está pasando, ¿no? En general, van a ser las cosas que estuvimos hablando, una alimentación rica con azúcares o con carbohidratos o comiendo cada horita, picoteando todo el tiempo, nos va a dar niveles de glucosa más elevados, insostenidos, va a generar que eso genere constantemente niveles de insulina elevadas, las cuales no nos permite tener un metabolismo lo suficientemente flexible metabólicamente para poder hacer uso de nuestras reservas. Entonces el aumento de grasa corporal empieza a ser inherente en esta situación. Y ahí es lo que vos me decías, quizás nuestra genómica, quizás lo cotidiano en los pacientes, lo que uno ve es que no está preparada para tener un, un gasto constante de grasa. Somos más bien ahorradores. Hay genes que se pueden ver, como por ejemplo el FTO, que lo que va a hacer es generar ahorro de grasa corporal y generar ahorro ante el consumo de calorías. Y eso nos permitió subsistir como especie. Hoy en día, tener polimorfismos en ese gen nos va a jugar en contra porque estamos constantemente expuestos a comida. No tenemos hambrunas que pasar y que por eso hemos sobrevivido gracias a ese ahorro de grasa corporal que nos permitía subsistir en los ayunos largos. Hoy
muchos pacientes tienen esos polimorfismos en ese gen que nos va a decir, bueno, cuando haya un poquito de comida, ahorralo, dale. Y hoy eso nos juega en contra. Entonces, el comer a cada rato, el comer carbohidratos abundantes, el comer alimentos que eleven la insulina, cuando hay también mucha genética predisponente para no poder modular esto correctamente, nos va a hacer traer las consecuencias visibles en todos nuestros pacientes, que son el sobrepeso, la acumulación de grasa visceral, la acumulación de tejido adiposo en zonas en las cuales son más riesgosas y más inflamatorias, la diabetes tipo 2, la insulinoresistencia y todo lo que vemos constantemente en nuestros pacientes, ¿no? Es la moneda común, es lo que Claro, más nos preguntan. Y la falta de energía acompañada que con es el un día a día síntoma, sí, cotidiano y sí, que tiene que ver también con esa falta de flexibilidad metabólica que tendremos que ir trabajando con nuestros pacientes, enseñándoles a hacer reposos digestivos, a tener intervalos entre comidas y comidas, a dejar ciertos tiempos para que esa glucemia disminuya, repose y que esa insulina también haga lo mismo, a que bajen los niveles de inflamación, a poder elegir básicamente no productos sino alimentos, que tratemos de que ese alimento cargado con glucosa, que van a ser como hablamos antes del pan, no sea todo el día, sino que quizás sea en una de las exacto. comidas que estemos más preparados para poder metabolizarlo. Bueno, hay un montón de cosas. Sí, respecto a los síntomas de cómo darnos cuenta de cómo estamos epigenéticamente disregulados y cómo hacerlo de una manera sencilla, yo siempre digo que con contadas excepciones de algunos fármacos, porque no estoy en contra de los fármacos, pero si reiteradamente estamos necesitando un fármaco para ciertos síntomas, ejemplo, algo para dormir, Mm, por ejemplo, un preentreno porque no tengo más fuerza para entrenar y entrenas 1 hora al día, o sea, tu cuerpo tendría que poder resistir 1 hora al día de actividad totalmente. física mínimamente demandante. Te digo, cosas que yo, para la migraña, cosas que veo muy a menudo, los dolores menstruales, sí, por supuesto que les doy fármacos a mis pacientes y se los indico, pero siempre las Ujú. invito, en el caso yo hablo en femenino siempre, pero siempre las Sí. invito a preguntarte por qué. El cuerpo no se autodestruye porque sí, incluso cosas súper complejas como una hipertensión. ¿Cuántas familias, hablando de lo genético, vemos que es una fuerte tendencia a la hipertensión y a las cuestiones metabólicas y aparece ese un familiar, ese un pariente que decidió salir a correr, que decidió cuidarse, que decidió tener un poco más de conciencia y capaz que carga con todita esa genética adversa y nunca le aflora, nunca se le manifiesta. En el consultorio vemos muchísimo eso. Uno que tomó conciencia y eso puede incluso después volcarse a generaciones siguientes. Entonces, la invitación acá es para la gente que está escuchando, está bien, vas a necesitar el fármaco para la migraña, está bien, tal vez necesites algo para dormir, porque, qué sé yo, estás pasando por un duelo, está perfecto, Ujú. pero siempre pregúntate cómo podés autorregularte, qué cosas estás comiendo de más productos que sustancias propias de la naturaleza, te estás permitiendo los descansos que te tenés que permitir, estás saliendo al aire libre lo que tenés que salir, tu cuerpo está diseñado para cosas que se hacían en la antigüedad, cómo estás viviendo acorde a esa antigüedad y a la modernidad. Empezar a hacer esas preguntas tal vez sonzas, ¿verdad? Pero que son súper fáciles de abordar siendo un paciente. Y respecto a estas cosas, de toda la información que hay, Ceci, y todo lo que vemos, y vemos gente que así como existe ese un familiar que por supuesto va a tener un montón de haters dentro de la familia, pero hay gente que se va a un extremo. Y están estas personas que no, viste, la verdura tiene que ser mega orgánica, la carne tiene que ser de vacas felices de pastura y las gallinas ¿no? Así como todo este Mm. tema muy ya demasiado enfrascado en vivir a lo antiguo, cuando a veces es imposible viviendo en el mundo moderno en el que vivimos. ¿Qué hay de lo hedónico, de lo placentero de vivir acorde a nuestra epigenética, de este tira y afloje entre aquello para lo que estamos genéticamente programados y nuestra vida social, y nuestra vida laboral, y el tener que estar en una oficina? A mí me gustaría tu opinión, cómo lo orientas a tus pacientes para que se conecten con su genética sin dejar de vivir en el mundo en el que viven. Totalmente, qué difícil. Algo que vos decías también con respecto a esto de evaluar los síntomas y me quedó pendiente es
Ajá. que empiecen a registrarlo, porque se naturaliza mucho bueno, yo llego siempre con dolor de cabeza a la noche, ¿no? O esto de que no tengo fuerza, entonces ya lo tengo naturalizado el tomar una sustancia o algo o un producto preentreno. Y empiezo a naturalizar estas cosas como que es parte de la edad, es parte del día a día, y ya poner el stop. Preguntémonos, hagamos un registro de cuántas veces tenés dolor de cabeza, cuántas en esta semana, cuántas veces pudiste ir al baño correctamente y evacuar correctamente, cuánto en esta semana tuviste dolor de cabeza, dormiste bien todos los días, no, fue un día que el empezar a hacerte el autorregistro va a ser que no empecemos a naturalizar como algo de nuestra edad, el no dormir, el no descansar, el tener dolor, el tener inflamación, estar siempre distendida, el llegar agotadísima a la noche, el no poder entrenar porque no da más. Eso ya me parece que es un montón, ¿no? Y, y con eso me quedé y me olvidé lo que me preguntaste. Y estábamos hablando de insertar este tema de Ah, lo genéticamente lo compatible es idóneo, vivir en la antigüedad, digamos, o lo más cercano a lo que era el ser humano antiguo, pero totalmente. ¿cómo le decís a tus pacientes que eso se puede incorporar a la vida de hoy? Nada más y nada menos que encontrar el difícil punto del equilibrio, ¿no? Como en toda nuestra vida. Y creo, por lo menos desde mi mirada, es que el paciente cuanto mejor se siente, va a hacer las elecciones propias. Y quizás al principio cuando recurren a la consulta y uno empieza a hablar de todos estos temas y que quizás, bueno, vamos a tener que hacer el esfuerzo de no comer a cada rato, de dejar reposos digestivos, el esfuerzo de que te lleves comidita para no terminar con el kiosco o con el supermercado lo primero que encontrás. Quizás tenés que dedicarte más a cocinar, a comprar, todo eso que nos parece como un esfuerzo enorme, es al principio, hasta que después ese hábito se va formando. Y una vez que ese hábito se va formando y las elecciones empiezan a hacer en base a mi bienestar, el placer más importante es cuando me siento bien, cuando se empieza a poder sacar provecho de ese bienestar que estoy logrando con que me acosté más temprano y dormí mejor, porque me empecé a mover y no tengo tantos dolores articulares o musculares, empecé a comer lo adecuado, entonces mi cuerpo empieza a responder sanamente y no está en un estado de inflamación constante. Lamentablemente eso se ve con el paso del tiempo, cuando uno empieza a hacer las cosas bien. Y yo siempre, por lo menos lo que siempre charlo con los pacientes es el hoy no estoy pensando en la restricción. Hoy elijo cuando quiero comer algo rico porque lo elijo y lo disfruto, pero después me Exacto. vuelvo a lo que sé que me hace bien porque disfruto sentirme bien. Y creo que de ahí tiene que ser la cuestión, ¿no? No quedarnos con la mirada de la restricción de todo lo que no puedo, sino que gracias a lo que sí puedo y que he trabajado en cómo hacerlo cotidiano, todo lo que más está en concordancia con mi biología y que de eso saco el provecho de tener un cuerpo más sano y tener mejor bienestar, ese bienestar es lo que hoy me tiene que movilizar hacia el placer de verdad. Me permite moverme, me permite tener un día completo, me permite tener un cuerpo que me está acompañando en mis elecciones de vida y creo que eso es el placer más grande, esa es la felicidad. Igualmente en esos puntos mínimos de placer vamos a tener una comida con familia y vamos a comer lo rico que hizo la abuela y que me amasó la Exacto. abuela y ir a comer con nuestra pareja y tomar una copa de vino y quizás comer un postre y es parte también de la vida y de nuestras elecciones saludables. Me gusta eso. Yo creo que no es comer compatible a nuestra genética, no se trata justamente de aislarnos del mundo en el que estamos hoy, sino de leernos con un poco más de atención, de Ujú. observarnos más. Creo que eso es lo que yo veo mucho en el consultorio. Esta cosa de andar a las corridas, em, nadie se observa. Capaz que esta paciente que yo te conté nunca se hacía el Nutrigen, pero sí se daba cuenta que cada vez que comía una ensalada, y ella me decía, yo como una ensalada con aguacate, nueces, me dijo ella, se me infla la panza. Me decía, ¿verdad? Me siento mal. En cambio, si yo como las verduras cocidas, no dejé de comer verduras. Me dice, las comí en otro, empecé a comer en otro formato y tal vez Tal cual. ni necesitaba hacerse ese test, era una simple autoobservación. Autoobservación. Y un prueba y error. Haces la prueba y error con tus pacientes de, bueno, probemos dejar tal cosa, incorporas tal otra. Haces así a veces cuando no acceden a test complejos. Sí, totalmente, totalmente que uno puede hacer lo que se le llama dietas de eliminación, ¿no? Bueno, vamos a Ujú. probar estos próximos 15 o días
vamos a hacer tal proceso de eliminar, por ejemplo, lácteos, ¿no es cierto? O poder realmente sacarle el azúcar. Yo los desafío mucho con los azúcares, porque somos tan glucodependientes que desafiar los 15 días con saquemos azúcar de verdad, aunque estés consumiendo quizás más grasas, más proteínas, estés consumiendo más cantidad de otras macronutrientes, eh, la cuestión es lograr la saciedad, tener un momento de comida plena, saciógena, contundente, que después me permita estar durante el día sin pensar todo el día en con qué estoy comiendo o no comiendo. Poder desfocalizar un poco la cabeza de lo que tengo que comer y no tengo que comer, ¿no? Sí, La agota. nutrición tiene que ser, eso agota, emocionalmente Sí, agota y las mujeres vienen agobiadas del sí, qué tengo que hacer y con la situación inculcada de que para tener el estereotipo de cuerpo y tener salud tengo que tener cierta restricción. Y la realidad es que la comida lo que nos tiene que dar es esa libertad de poder moverme saciada con un cuerpo saludable y poder linkearme a otras cosas de la vida y poder conectarme con otras cosas y no tener que estar y generando tanta energía en esta situación. Uno, porque nosotros, porque somos apasionadas, nos encanta estos temas, estudiamos todo el día esto, nos dedicamos con los pacientes, pero para el resto de la población no, tienen que hacer su comida en su momento adecuado, con cabeza, con elecciones buenas y listo. Después, exacto. estudiar, Y, trabajar, vivir. exacto, y cuando se trata de todas estas cuestiones de compatibilidad genética, siempre yo a mis pacientes las invito a esta reflexión, especialmente cuando están embarazadas, pero a mí aplica para todo en la vida. Cuando tenés un niño, un bebé chiquito que empieza a comer, que es como si fuera el lienzo en blanco de la nutrigenética y de la alimentación y de Todo, todo, siempre todo el mundo está cuidando de, no, no le quiero dar esto, no, todavía no le voy a dar tal cosa, no te, ¿verdad? O sea, hay cosas que son lógicas de, por ejemplo, alergenos que uno introduce a cierta etapa de la vida del bebé, pero en cuanto a la calidad y la naturalidad de las cosas que come un niño pequeño, somos muy cuidadosos con eso. sí, ¿Y por qué después eso se desdibuja? ¿Verdad? Y está bien, yo siempre le digo, tu hijo se va a encontrar con el cumpleaños en la hamburguesería y se va a encontrar con la torta en el cumpleaños y la gaseosa, pero que sea ocasional y que el resto del totalmente, tiempo, ¿verdad? Y siga esa misma premisa que tenías cuando era chiquito y le das la papita, que siga esa misma total. premisa. Y es duro, esto tiene implicancias a largo plazo, pero es muy duro y yo creo que es algo en lo que hay que invertir tiempo, paciencia y esfuerzo con los niños porque es realmente la mejor herencia que le podemos dejar. En serio, puedes dejarle $1 en la cuenta bancaria que si le dejaste una buena relación con la comida y buenos hábitos, Totalmente. lo vemos. Es decir, yo veo muchísimo en el consultorio cosas que vienen de un pasado, de una crianza alimenticia en contra digamos, de su biotipo genético. ¿Vos ves también eso? Y tenemos la responsabilidad, tenemos unas responsabilidades como madres y como mujeres de transmitir esto con el ejemplo, nada más y nada menos, con cómo soy cuando me siento a la mesa con mi plato de comida. Primero, ¿me siento a la mesa o estoy picoteando desde Claro. la cocina? Les sirvo a mis hijos que coman ellos, que tienen que comer, que tienen que crecer, y les hago todo y yo estoy comiendo de la ladera, de la olla y ni siquiera me senté a la mesa. Me siento, estoy demostrando que el momento de la comida es un momento en el cual pues, me lo merezco y que es parte de mi placer también. En eso somos muy responsables de tener esa imagen, más que nada cuando tenemos hijos y queremos realmente hacer que ellos sean responsables también de su alimentación. Pero nos copian como modelos y nosotros tenemos que ser acá los modelos de una buena relación con la comida. Cuando nos escuchan todo el tiempo diciendo que estamos lidiando con la dieta nueva, que empecé la dieta nueva, que la tengo pelada en la ladera, que vi a tal profesional que me está dando la otra dieta de no sé dónde, que tengo 800 suplementos, que entonces no como porque ahora hago ayunos largos y no me siento la comida y que no puedo compartir y que eso me da rabia y que todo esto se ve, todo esto se lee, todo esto se inculca y todo esto queda y queda en lo más inconsciente de nuestra psiquis, de nuestros chicos. Y es lo que vos decís, no hay nada más hermoso que poder dejarles libertad con la comida y libertad desde su relación y que puedan forjar esto a largo plazo. Porque también es lo que nosotros le estamos dejando a nuestros hijos, le dejamos una herencia genética, pero esa epigenética se transmite.
Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es que esa herencia genética que fue lidiando con la evolución, que lamentablemente no hemos evolucionado ni estando tan adaptados a la alimentación moderna que tenemos. Sabes que hay algunos genes que se miden en eso, ¿no? En cuán adaptados estamos, por ejemplo, a los alimentos industrializados, a la cantidad Mira. de refinados que comemos actualmente. Y eso no cambió tanto. Son muy pocos los pacientes que podemos decirle, mira, en esto ya estás un poco más adaptado, pero en otras cosas quizás no. Pero eso se transmite y eso lo tenemos que ir viendo y lo tenemos que ir, y lo que más se transmite es esto que les te decía antes, ¿no? La herencia afectiva, la relación, el vínculo que nosotros estamos generando y que creo que para todos es nuestra responsabilidad. Nosotras como, bueno, como mujeres, como madres, los padres obviamente también, pero nosotros tenemos ese vínculo maternal con comida que es todavía más fuerte, esas conexiones de nutritivas. Sí, 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 a mí me encanta esta frase que la usa mucho Adrián Gaspar, que es un amigo en común que tenemos las dos, que es que se trata de morir joven lo más tarde posible. Así que antes de cerrar esta charla, a mí me gustaría que des tu mensaje de cómo lograr esto, de morir joven lo más tarde posible, de realmente disfrutar de una longevidad saludable sin sufrir en el proceso. Y es esto, ¿no? Vivir joven. ¿Y qué es vivir joven? Vivir joven es vivir con ganas, vivir con energía, vivir con deseo, vivir con propósito, vivir con realmente con propósito de lo que quiero hacer. Y que lo puedo manejar de diferentes maneras, pero tengo que saber que si un cuerpo físico no me está acompañando, me va a perturbar mucho de esos deseos y de esos proyectos. Entonces, hoy tengo la capacidad de poder modular un montón de situaciones biológicas para que mi cuerpo me acompañe en esto, desde la alimentación, desde el sueño, desde mi actividad física, pero creo que en resumen un poco lo que charlamos es el poder mirarme. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué estoy dejando a mis hijos? Desde el punto de, bueno, ¿qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero dejar a mis hijos? ¿Qué es lo que quiero realmente dejar como enseñanza y qué es lo que quiero disfrutar yo, ¿no? Y estamos en eso, que tenemos la capacidad de poder con nuestros hábitos, con lo que hago día a día, con lo que pienso cada día, con la capacidad que tienen nuestros pensamientos de poder modular la materia en, en cómo me va a acompañar este cuerpo que nos está escuchando constantemente. Entonces, en cómo, desde cómo lo quiero lidiar con el otro a cómo lo quiero transmitir con mis propias células. Así que creo que el mensaje es este, que aprendamos a pensarnos en esa mirada, a poder ponernos en proyectos, a evaluarnos a nosotros desde nuestra sintomatología, y también nuestro estado de salud. Hay que aprender también a agradecer cuando realmente me siento bien, cuando estoy bien. Agradecer es un acto divino también. Entonces, Exacto. evaluarnos, podernos eh, aprender qué es lo que hoy me depara más para poder eh, poner más énfasis en el trabajo y disfrutarnos en este momento que estamos pasando, disfrutar todo ese Sí, proceso. no podemos saber realmente cómo vamos a llegar a la adultez mayor, pero sí yo creo que hoy en día hay cosas que sí podemos ir construyendo. A mí me sirve mucho ese ejercicio de, al momento de tomar elecciones, al momento de decir, voy a entrenar o me quedo acá, siempre pienso en primer lugar la gratitud, ¿no? Esa salud que tenés hoy es un regalazo. ¿Cuánta gente tiene la Total, dicha, la suerte que vos tenés de estar sobre dos piernas, de siquiera poder pagar ese lugar a donde vas a entrenar? Entonces ya estamos hablando de un lujo total. superior, ¿verdad? Entonces, y después en términos de no, de lo que puedo pensar, lo que puedo hacer con mi cerebro, ¿cuánto tiempo me puede llegar a durar eso? Pensar que puedes ser un adulto mayor y eso te puede llegar a faltar Ujú. algún día. No es que uno viva embarcado en el futuro, pero sí tratar de pensar en yo quiero sentirme así de bien y con estas pilas cuando ya empiece a retirarme por ahí de la vida profesional y tenga 60, 70 y tener todavía esas pilas para compartir con la gente que quiero, para tener, yo a mis papás les digo a veces, no saben lo maravilloso que es poder tener una conversación con ustedes. O sea, es una cosa tan tonta Totalmente. como poder conversar con tu papá y tu mamá, porque son personas de 70 y 80 años que pueden hablar contigo, que Transmitir. se asean ellos mismos, que se valen por sí mismos, se cocinan sus comidas.
es pensar un poquitito en cómo nos queremos ver, incluso desde lo emocional, las decisiones que tomamos hoy, poder el día de mañana mirar atrás y estar en paz con lo que decidimos. Todo yo creo que va a ir sumando a esa longevidad saludable. Son pequeñas elecciones del día a día, muy apalancadas en la gratitud y pensando un poco en cómo te quisieras ver, cómo quisieras morir joven lo más tarde posible, ¿verdad? Así que, Ceci, para mí nuevamente un placer tenerte acá conmigo. De verdad, todo lo que hacemos juntas o los proyectos de los que somos parte por nuestro lado son cosas que me mueven mucho y me dan ese propósito del que hablabas para vivir más y mejor. Así que te agradezco, Ceci, por dar ese mensaje a la gente en todo lo que haces. Te agradezco a vos por este ratito, por esta comunicación, porque nos nutre mutuamente, por invitarme, obviamente, tenerme siempre presente por esto mismo y que nos sigamos conectando desde este lado, ¿no? Desde Sí, esta forma y de estas ganas de seguir transmitiendo todo lo que vamos aprendiendo, sabiendo, lo que vamos viendo con nuestros pacientes. Y si podemos llegar a alguno de los pacientes o a alguien que escuche, que tenga ganas de escuchar, ya está, propósito cumplido. ya está Así que gracias, cumplido. Delphi. Así es, y ojalá nos veamos pronto ya en persona, Ceci. ¿Cómo no? Cuando quieras. Bueno, nos vemos. Un gusto. Abrazo, Chao, abrazo. chao. Gracias por haber escuchado este contenido y si conoces a alguien a quien le gustaría saber más sobre la precisa de su salud, compartile este episodio. Puedes encontrarme en Instagram en @delfinacelaski.